Aquí inicia Confieso que he vivido. Presentado por Cornejo Luis Enrique. La CLE, Fundación Cultural. Cordiales saludos. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa dedicado especialmente a los niños, los jóvenes y todos los amantes del arte y la cultura. Porque somos lo que comemos y somos lo que leemos. Hoy tenemos dos libros maravillosos, especialmente el primero de hoy es ampliamente conocido y no hay persona que no lo haya leído. El segundo es menos conocido, pero muchas personas lo han tenido en sus manos, especialmente aquellas que se interesan por la literatura indigenista. Entre los ecuatorianos, ciertamente, es de lectura obligatoria. Bienvenidos a la CLE Cultural, los 100 libros que amarás leer. Cien libros que amaremos leer, aquí, en la CLE Cultural. El fabuloso libro de las 1001 noches. No se sabe y es difícil concluir que su autor haya sido una sola persona. Esta obra es una colección de cuentos persas, Azar Afsana, los 1000 mitos, que pasaron a Arabia durante el califato abasí como Alf Laila wa Laila, en árabe algo así como 1000 noches y una más. Podríamos decir que es un libro infinito, ya que hay tantas versiones de las 1001 noches como libros hay en él. Muy cierto. Los primeros traductores europeos, Richard Francis Burton, Antoine Galland y Joseph Charles Martrue, tradujeron la obra alterándola, muchas veces censurando su voluptuosidad y otras agregando historias propias, o finalmente exagerando su erotismo. Sin embargo, hay traducciones al español directas del árabe, sin pasar por el inglés o el francés, a cargo del erudito Rafael Cansinos Assens y del no menos culto arabista René Jaguarm. Estas ediciones no contienen cuentos agregados, sino solo los originales y canónicos. Un dato curioso, por ejemplo, es aquel que revela que el tan célebre cuento de las 1001 noches, la historia de Aladino y de su lámpara maravillosa, que es por todos conocido, podría posiblemente ser de un autor europeo. Uno de los traductores del idioma árabe, que sintiéndose inspirado, filtró un cuento propio en la traducción, y este se incorporó al corpus literario. Debo mencionar también que existe una cuidada y ampliamente ilustrada selección de los mejores cuentos de este clásico oriental. Se trata de una famosa edición de Saturnino Calleja, realizada a finales del siglo XIX. Contiene numerosos grabados de la época. A los lectores interesados aconsejo buscar esta edición. Las 1001 noches no solo es un mosaico que contiene cuentos de los distintos pueblos persas y árabes que en un momento u otro los acogieron, sino que también es un mosaico de las diversas morales de los mismos. Así, al lado de cuentos piadosos, de simpáticas aventuras y de fábulas didácticas, se pueden encontrar historias de tono subido, incluso de bestialismo y homosexualidad. Son, por tanto, un verdadero cajón desastre, tanto en su temática como en su actitud moral, social e histórica. Este maravilloso libro consta de no menos de 70 cuentos diversos. Los más conocidos y difundidos de nuestro medio son Aladino y la lámpara maravillosa, Los viajes de Simbad el marino, El hombre que soñó, Alí Baba y los 40 ladrones, La historia de Abdalá, el mendigo ciego, Historia del príncipe y la vampiresa. Y podríamos seguir así con el listado de cuentos. Para los interesados, nosotros contamos con este listado. También debemos recalcar que probablemente pocos libros son tan conocidos a nivel mundial como las 1001 noches.
esta recopilación de cuentos del Oriente medieval, narrados por una sultana llamada Sherazade. El ambiente exótico, creado por los parajes y la cultura oriental, hicieron que esta serie de historietas fuera un auténtico éxito en la Europa del siglo XIX, donde el movimiento cultural del romanticismo evocaba las míticas culturas de lugares lejanos. Sí, según la leyenda, existió un sultán persa que para vengarse por la traición de su primera esposa, se desposaba con una mujer distinta cada noche y al día siguiente la mandaba a decapitar. Para no correr la misma suerte, Sherazade decidió entretener al sultán durante toda la noche narrándole una historia y postergando el final hasta la llegada del amanecer. De este modo, el sultán debía perdonarle la vida una noche más para conocer cómo terminaba el cuento. Con este ingenioso truco, Sherazade se las ingenió para sobrevivir durante 1001 noches y así acabó por convertirse en reina. Muy interesante. El estilo narrativo de la serie de cuentos en las 1001 noches se denomina relato enmarcado, ya que en lugar de ser historias independientes, cada una de las narraciones genera nuevas tramas, y un cuento lleva al siguiente y al siguiente, hasta que se conoce el desenlace del primero. El elemento de la princesa Sherazade, una narradora externa que cuenta historias a una tercera persona, era un recurso literario muy utilizado durante la Edad Media. Estamos seguros que no habrá lectores de las más diversas edades que no se habrán topado con alguno de los cuentos de esta serie. Y sin embargo, les convocamos a volver nuevamente sobre las historias ya leídas y a explorar nuevas que sin duda les interesarán y los divertirán. Arte, música, literatura, poesía. Esto es La Cle Cultural. Para nuestros amigos, damos a conocer que existen disponibles ediciones que han sido auspiciadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura del Ecuador. También sabemos que la CLE Cultural está preparando una nueva edición especial trilingüe de la famosa historia de Ali Baba y los 40 ladrones. Esperemos pues que pronto vea la luz este pequeño libro para alegría de chicos y grandes. Y ahora, muy a tono con el espíritu de esta obra, queremos invitarles a escuchar una melodía del repertorio árabe popular, una delicia musical.
El segundo libro de esta jornada es Huasipungo, del ecuatoriano Jorge Icaza. Jorge Icaza Coronel nació en la ciudad de Quito un 10 de julio de 1906. Siendo todavía niño, queda huérfano de padre. Realizó estudios primarios en la Escuela Tradicional Señoritas Toledo y estudios secundarios primero en el Colegio San Gabriel y luego en el Colegio Nacional Mejía. Tuvo ocasión de iniciar sus estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador en el año de 1924, pero lamentablemente, debido a la falta de recursos económicos, los tuvo que abandonar y dedicarse al trabajo. Pocos años después de la muerte de su padre, su madre volvió a contraer matrimonio con un político de ideología liberal. Esta ideología marcaría profundamente el temperamento de este escritor en su vida adulta. En 1926 incursionó en la actuación, es decir, en el teatro. De allí que su primer empleo fuera de escritor de una obra teatral. Esto le abrió la puerta a la creación literaria y ya mostró el gran talento que tenía para crear obras profundas y con una gran crítica social. A la edad de 23 años, ya se había consolidado como escritor de piezas teatrales. Lamentablemente, y pese a su gran capacidad, las obras dramáticas que Jorge Icaza presentó en la Compañía Nacional de Teatro no obtuvieron el éxito esperado. En 1937, Jorge Icaza compró una pequeña librería en Quito, lo que le ayudó a concentrarse completamente en la escritura, y después de imprimir uno de sus primeros libros, Cholos. Entre 1942 y 1956 publicó varias novelas como Siete relatos, Guayrapamushkas y finalmente su libro más importante, Huasipungo. En 1936 contrajo matrimonio con la actriz Marina Moncayo, a quien había conocido mientras trabajaba escribiendo obras en la Compañía Nacional de Teatro. El 26 de mayo de 1978, Icaza muere en Quito a la edad de 71 años, debido a un cáncer. Se conoce que la obra maestra de Jorge Icaza, la novela que lleva el nombre de ese sistema de tenencia de la tierra con que los terratenientes sometían a los indígenas, Huasipungo, tuvo gran resonancia. Vendió más de 50,000 copias en el tercer Festival del Libro Latinoamericano en Lima. La novela es una de las más leídas en Latinoamérica y es considerada una magnífica representación del realismo social en el Ecuador. No solo fue un éxito en América Latina, sino a nivel mundial, y por ello fue traducida a múltiples idiomas. Esta obra es una crítica a la sociedad aristocrática, pero también es una forma de expresar las injusticias de la época en contra de los indígenas de la Sierra Andina. Nunca antes la realidad indígena había sido representada tan crudamente. Es por eso que las clases más pudientes de la sociedad ecuatoriana y la Iglesia criticaron la obra, afirmando que era un libro pobremente construido y escasamente interesante. Otros, por el contrario, alabaron la fuerza, la belleza del lenguaje y su maestría a la hora de describir los ultrajes a los que eran sometidos los pueblos indígenas. Huasipungo utiliza abundante léxico indígena, lo que obliga a leer la obra sabiendo algo de quichua. Las barbaridades que ocurren a lo largo de esa historia crean suspenso e indignación, atrapando al lector de forma que se siente parte de la historia. Háblanos un poco ahora del argumento de esta importante novela ecuatoriana. La historia gira en torno a la hacienda Cuchitambo de Alfonso Pereira, la misma que está en crisis económica. Su propietario consigue dinero firmando un contrato con una compañía extranjera que quiere construir una carretera para la explotación de madera, carbón e implícitamente de petróleo. Alfonso Pereira y los gringos se convierten en un instrumento de implantación imperialista de la región y se ven obligados a quitar sus huasipungos a los indios para cumplir con el trato acordado. Además, la llegada de los burgueses gringos al pueblo desencadena una rebelión de los comuneros indígenas y resistencia a la expropiación de sus huasipungos.
Pero la resistencia fracasa por la incursión del ejército que llega al pueblo. Los soldados dan muerte a los indios que participan en la revuelta. Debemos pues pensar que esta obra es de lectura obligatoria para los latinoamericanos y particularmente para los ecuatorianos, que tienen en Jorge y Casa un representante sólido y reconocido de las letras a nivel mundial. Sí, así es. Jóvenes, lean, relean, vivan, conozcan la realidad a través de las grandes obras literarias como Huasipungo. Arte, música, literatura, poesía. Esto es La CLE Cultural. Ya en la parte final de nuestro programa y desde las raíces profundas de nuestro Ecuador, del arte musical ecuatoriano, le invitamos a escuchar a Mariela Condo, Grito del Alma. Corazón, por fin ya dejaste de amar. Corazón, no querrás volver a llorar. Por irte tras de ese amor perderás, teniendo que soportar un dolor. Por irte tras de ese amor perderás, teniendo que soportar un dolor. Qué triste es vivir sin amor. Ayer nomás te mintió su pasión, jurándote para siempre su amor. Ayer nomás te mintió su pasión, jurándote para siempre su amor. Mañana perjura te abandonó, huyendo para gozar su traición. Y el viento se encargará de borrar las huellas que te dejó su querer. Y el viento se encargará de borrar las huellas que te dejó su querer. Qué triste es vivir sin amor. Corazón, por fin ya dejaste de amar. Corazón, no querrás volver a llorar. Por ir detrás de ese amor perderás, teniendo que soportar un dolor. Por ir detrás de ese amor perderás, teniendo que soportar un dolor. Qué triste es vivir sin amor. Ayer nomás te mintió su pasión, jurándote para siempre su amor. Ayer nomás te mintió su pasión, jurándote para siempre su amor. Mañana perjura te abandonó, huyendo para gozar su querer. Y el viento se encargará de borrar las huellas que te dejó su traición. Y el viento se encargará de borrar las huellas que te dejó su traición. Qué triste es vivir sin amor. Corazón, por fin ya dejaste de amar. Corazón, no querrás volver a llorar. Por ir detrás de ese amor perderás, teniendo que soportar un dolor. Por ir detrás de ese amor perderás, teniendo que soportar un dolor. Qué triste es vivir sin amor. Gracias por compartir Confieso que he vivido, una realización y producción de la CLE Cultural, Cornejo Luis Enrique Fundación Cultural. Nos despedimos sin antes recomendar a los niños y jóvenes leer estas dos obras, Las Mil y Una Noche y Huasipungo. Hasta la próxima. Aquí finaliza Confieso que he vivido, presentado por Cornejo Luis Enrique. La CLE, Fundación Cultural.